Solo me frenas, Lucía. Tú y ese hijo que ni siquiera ha nacido todavía. La frase cayó sobre la mesa de la cocina a las 22:17, junto al informe del centro de salud que confirmaba 7 semanas de embarazo. Lucía Salcedo Ruiz no tuvo tiempo de sonreír, ni de llorar, ni de imaginar una cuna en aquel piso pequeño de Lavapiés. Javier Montalvo Sanz ya había decidido que aquel bebé era un problema antes de mirarlo siquiera como una vida. Javier, es nuestro hijo, susurró ella. Él soltó una risa seca, cruel, de esas que no hacen ruido pero rompen algo por dentro. No, es tu decisión, tu carga y tu vida pequeña. Yo no voy a hundirme contigo. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir que amar, cuidar o formar una familia era un estorbo, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Habrías intentado detenerlo o habrías entendido en ese instante que quien se va así ya se había marchado mucho antes? Lucía se quedó de pie, con el papel médico entre los dedos. Tenía 29 años. Trabajaba como administrativa en una empresa de logística en Coslada y llevaba casi 3 años compartiendo con Javier alquiler, facturas, cenas baratas y promesas que ahora parecían escritas en humo. Él no estaba sorprendido. Eso fue lo primero que la asustó. No preguntó de cuánto tiempo estaba, no se sentó, no dudó. Caminó al dormitorio, abrió el armario y sacó una maleta negra que ya tenía ropa doblada dentro. ¿Ya lo tenías preparado?, preguntó Lucía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Javier metió el cargador del portátil, una carpeta azul y unos zapatos limpios. Mañana salgo para Barcelona, una startup de software logístico. Gente seria, gente que no vive contando monedas para pagar la luz. Lucía miró la carpeta. Entre los papeles asomaba un billete de tren comprado 3 días antes. No era una discusión. Era una huida planificada. Cuando Javier cerró la puerta, el piso quedó demasiado silencioso. Lucía volvió a la mesa. Puso una mano sobre su vientre y vio el portátil encendido. En la pantalla quedaba una ventana del sistema que ella no recordaba haber abierto. Estaba demasiado rota para entenderla. La cerró sin pensar, sin saber que aquella noche Javier no solo se había llevado una maleta. A la mañana siguiente, Lucía no llamó a Javier. Se levantó antes de que sonara el despertador, cerró el portátil sin mirar más aquella ventana extraña y guardó el informe médico en una carpeta de plástico junto a los recibos del alquiler. Luego se sentó en el borde de la cama y abrió la aplicación del banco. 1.846 euros en la cuenta. El alquiler de Lavapiés vencía en 9 días y el abono transporte acababa de renovarse. No había épica en aquella decisión. Solo una mujer, con la cara hinchada de no dormir, haciendo cuentas mientras el barrio despertaba detrás de las persianas. En el trabajo, en la nave de Coslada, Lucía siguió sellando albaranes como si el mundo no se le hubiera partido. Revisó entregas retrasadas, llamó a 2 transportistas y corrigió una factura mal cargada de IVA. Cuando una compañera le preguntó si estaba bien, ella respondió: «Estoy cansada, nada más». Pero en la pausa del café no bajó al bar. Se quedó frente a la máquina, con un vaso de plástico entre las manos, pensando que ya no podía permitirse ningún gesto inútil. Ni llamar, ni llorar en público, ni esperar una explicación que no iba a pagar pañales. Los meses siguientes fueron una prueba lenta. Las náuseas le llegaban en la línea 3 del metro, entre Embajadores y Legazpi. A veces tenía que bajarse una estación antes para respirar. En la oficina empezó a llevar jerseys anchos y a sentarse siempre cerca del baño. Su jefe, don Ricardo, no era cruel, pero tampoco era tonto. Una tarde la llamó a su despacho y le dijo que la empresa iba justa, que las horas extras se reducían, que todos tenían que arrimar el hombro. Lucía entendió el mensaje completo, aunque él solo dijera la mitad. Mateo nació en el Hospital Universitario 12 de octubre, una madrugada de lluvia fina. No hubo padre en el pasillo, ni ramo de flores, ni familia esperando con globos. Hubo una bolsa con bodys comprados en rebajas,
una matrona amable que le apretó la mano y un llanto pequeño que le cambió la respiración para siempre. Cuando se lo pusieron sobre el pecho, Lucía no prometió conquistar el mundo. Prometió algo más difícil. No te va a faltar dignidad, mi niño. Lo inscribió como Mateo Salcedo Ruiz. Al salir del registro civil, empujando el carrito por una acera mojada, sintió miedo, pero también una claridad nueva. Si Javier había escogido desaparecer, ella escogería estar. 3 meses después volvió a Coslada. Doña Pilar, una vecina viuda del segundo, cuidaba de Mateo unas horas por un precio que Lucía podía pagar sin romperse del todo. Por las noches, cuando el niño dormía, ella abría tutoriales de comercio electrónico, última milla y gestión de almacenes. No estudiaba para sentirse fuerte. Estudiaba porque necesitaba comer el mes siguiente. Su primer encargo llegó por una tienda online de bolsos en Malasaña. Luego una ceramista de La Latina le pidió ayuda con devoluciones. Después, un obrador pequeño de Chamberí le mandó sus facturas de paquetería. Lucía ordenó rutas, comparó tarifas, revisó márgenes y cobró poco. 90 euros un mes, 120 el siguiente. Una tarde recibió un audio de la dueña de la tienda de Malasaña. Lucía, tú no me has arreglado los envíos. Me has salvado el negocio. Mateo dormía en su cuna. La lavadora daba golpes en la cocina, y Lucía, por primera vez desde esa noche, abrió un archivo nuevo y escribió arriba: Ruta Clara. El archivo se llamó Ruta Clara, porque Lucía necesitaba creer que todavía existía un camino limpio. No era una empresa al principio. Era una hoja de cálculo abierta de madrugada, con Mateo dormido a 2 metros, la luz de la cocina encendida y una taza de café recalentado junto al portátil. Empezó apuntando lo que nadie miraba. ¿Cuánto costaba enviar un paquete de Malasaña a Valencia? ¿Qué empresa devolvía tarde las incidencias? ¿Qué barrio acumulaba más entregas fallidas? ¿Qué transportista cobraba barato pero rompía cajas? ¿Qué cliente perdía dinero por aceptar devoluciones sin revisar margen? Cada celda llevaba cansancio, pero también una precisión que en Coslada nunca le habían valorado. La dueña de la tienda de bolsos la recomendó a una ceramista de La Latina. La ceramista habló de ella con un hombre que vendía aceite de Jaén por internet. El hombre del aceite la puso en contacto con un obrador de Chamberí. Lucía iba después del trabajo, con Mateo en el carrito, a recoger facturas, contratos de paquetería y tickets doblados dentro de sobres. Perdona el desorden, le decían casi todos. Ella abría el portátil y contestaba: el desorden también tiene números. En pocas semanas entendió que el problema no era solo enviar más barato. Era saber dónde se escapaba el dinero. Una tienda podía vender mucho y aún así perder por devoluciones, entregas repetidas, embalajes mal calculados o tarifas que nadie había revisado desde hacía años. Lucía no prometía milagros. Entregaba una tabla clara, 3 decisiones concretas y una factura pequeña que los clientes podían pagar. El primer mes ganó 90 euros. El segundo 120. El tercero llegó a 240 y compró pañales sin mirar el precio. Aún así, no celebró. Esa misma noche guardó cada factura en una carpeta azul y buscó cómo darse de alta como autónoma. La gestoría estaba cerca de Tirso de Molina, con un ventilador viejo y archivadores contra la pared. El gestor, un hombre de gafas gruesas llamado Don Álvaro, revisó sus papeles y levantó la vista. Sabe que esto implica cuota, IVA, modelos trimestrales y responsabilidad, ¿verdad? Lucía asintió. Mateo dormía en el carrito. Lo sé, pero si voy a hacerlo, quiero hacerlo bien. Aquella frase fue pequeña, pero cambió algo. Al salir, con el alta de autónoma iniciada y miedo en el estómago, Lucía no se sintió más segura. Se sintió más responsable. Ya no estaba improvisando para sobrevivir. Estaba firmando el inicio de algo que podía fallar. Y aún así decidió avanzar. Los encargos crecieron. Su mesa de comedor se llenó de etiquetas adhesivas, cajas de cartón, albaranes y una impresora de segunda mano
que se atascaba siempre en el peor momento. Doña Pilar empezó a quedarse una hora más con Mateo cuando Lucía tenía llamadas por la tarde. Algunas noches, ella lo sentaba en sus rodillas mientras revisaba rutas por barrios de Madrid. Un domingo por la mañana, pegó en la puerta del piso una hoja impresa. Ruta Clara Gestión Logística. Era torcida para aquel portal viejo de lavapiés, pero cuando una clienta llamó al timbre y preguntó si allí estaba la chica que arregla envíos, Lucía sintió que el nombre ya no era solo suyo. Al cumplirse un año, tenía más de 40 clientes pequeños. Ninguno la hacía rica, pero juntos pagaban el alquiler, la guardería y una parte del futuro. Entonces, una tarde, mientras revisaba las cuentas, vio algo que la dejó inmóvil. Ruta Clara ya ingresaba más que su nómina de Coslada. Y por primera vez, Lucía entendió que quizá su trabajo de día era lo que empezaba a frenarla. Aquel número en la pantalla no hizo que Lucía saltara de alegría. La dejó sentada, inmóvil, con Mateo dormido en el sofá y la calculadora abierta al lado de una factura de la luz. Ruta Clara ingresaba ya más que su nómina de Coslada, pero también significaba otra cosa. Si quería crecer, tendría que dejar de esconder el miedo detrás de un contrato fijo. Durante 2 semanas hizo cuentas en silencio. Apuntó alquiler, guardería, comida, cuota de autónoma, imprevistos, medicamentos, recibos de comunidad. Después pidió una reunión con don Ricardo y entregó su renuncia con las manos firmes, aunque por dentro le temblaba todo. ¿Te vas por esto de los envíos?, preguntó él sorprendido. Lucía no se justificó. Me voy porque necesito intentarlo antes de arrepentirme. Su último día en la nave de Coslada salió con una caja de cartón bajo el brazo. Una taza, 2 bolígrafos, una libreta y un chal que usaba cuando el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Nadie la despidió con aplausos. Solo una compañera la abrazó en el aparcamiento y le dijo: «Ojalá te salga bien». Lucía condujo hasta Lavapiés llorando despacio, no de tristeza, sino de vértigo. El salto real llegó un mes después, en un curso gratuito de la Cámara de Comercio. Allí conoció a Inés Duarte Molina, una programadora de 36 años que acababa de perder su empleo en una startup de reparto sostenible. Inés llegó tarde, con el pelo recogido deprisa y un cuaderno lleno de código escrito a mano. Se sentó junto a Lucía porque era la única silla libre. Durante el descanso, Lucía abrió su Excel para responder a un cliente de Valencia. Inés miró la pantalla por casualidad. Luego se inclinó un poco más. «Perdona», dijo. «¿Eso lo has montado tú?». Lucía asintió. Incómoda. «Es solo una hoja para controlar rutas y márgenes». Inés se quedó mirando las pestañas, las fórmulas, los colores por barrio, los avisos de devolución, los costes por transportista. «No, Lucía, esto no es una hoja de cálculo. Esto puede ser una plataforma». Aquella frase cambió el tamaño del problema. Hasta entonces, Ruta Clara era Lucía resolviendo incendios uno a uno. Con Inés, empezó a convertirse en un sistema. Durante meses trabajaron en el local pequeño de Arganzuela, entre cajas, cables, café recalentado y una impresora que seguía atascándose. Inés programaba de noche. Lucía llamaba a clientes de día, probaba el prototipo con tiendas reales y corregía cada pantalla pensando en personas que no tenían tiempo para entender tecnología complicada. No consiguieron un inversor milagroso. Fueron al banco con carpetas ordenadas, facturas firmadas y una previsión conservadora. El director de la sucursal revisó todo con gesto escéptico. «No tienen mucho patrimonio», Lucía respondió. «No, pero tenemos clientes que pagan y un problema que se repite todos los días». Les aprobaron un préstamo pequeño, suficiente para contratar a media jornada a un técnico y constituir Ruta Clara S.L. La firma en la notaría de Arganzuela fue sencilla, casi fría, pero Lucía salió a la calle con una copia de la escritura en el bolso como si llevara una llave nueva. Los primeros meses fueron duros. Un cliente grande tardó 74 días en pagar. Una actualización falló un lunes de rebajas.
Mateo tuvo fiebre la noche antes de una demostración para una cadena de tiendas de alimentación artesanal. Lucía no se permitió caer. Reprogramó citas, negoció plazos, llamó a clientes uno por uno y aprendió que ser consejera delegada no era mandar, sino responder cuando todos miraban hacia ella. Al cuarto año, Ruta Clara S.L. tenía oficina propia, más de 60 personas y clientes en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao. Para encajar reuniones imposibles, la empresa empezó a alquilar helicóptero corporativo por horas, no por lujo, sino por tiempo. Una tarde, Nerea, su asistente, dejó sobre su mesa la agenda de una reunión estratégica en Alcobendas. 3 empresas querían integrarse con Ruta Clara. Lucía pasó la vista por los nombres sin detenerse, hasta que uno le heló los dedos. Montalvo Systems S.L. Lucía dejó la agenda abierta sobre la mesa y no tocó el teclado durante varios segundos. Montalvo Systems S.L. No era un nombre cualquiera. Podía ser una coincidencia, se dijo, porque Montalvo no era un apellido imposible en España. Pero cuando Nerea volvió con la ficha de la empresa y señaló el apartado del fundador, la coincidencia se acabó. J. Montalvo, Javier Montalvo Sanz. Lucía no dijo nada. Cerró la carpeta. Pidió que el expediente pasara al equipo financiero y siguió trabajando. Había aprendido que algunas heridas no se curaban hablando de ellas, sino evitando que tomaran decisiones por una. Esa tarde revisó contratos de Valencia. Firmó una ampliación de servicio con una cadena de tiendas de Zaragoza y contestó 3 correos de clientes antes de mirar otra vez el nombre de Javier. No buscó sus redes. No llamó a nadie para contar lo ocurrido. Solo abrió el calendario y confirmó la reunión de Alcobendas. Que se evalúe como las otras 2, dijo a Nerea. Sin privilegios y sin castigos. Nerea la observó con cuidado. Llevaba 4 años trabajando con Lucía y sabía distinguir su calma profesional de la calma que se usa para no romperse. ¿Le conoces? Lucía tardó un segundo en responder. Sí, de otra vida. El día de la reunión empezó antes de las 6. Mateo apareció en la puerta de la cocina con el pijama torcido y un dinosaurio de peluche bajo el brazo. En el colegio tenían jornada reducida por una actividad de profesores, y Lucía no había encontrado con quién dejarlo a esa hora. Preparó una mochila pequeña con su tablet, auriculares, un cuaderno para colorear, 2 mandarinas y una botella de agua. Hoy mamá tiene una reunión larga, le dijo mientras le abrochaba la chaqueta. Tú te quedas conmigo, pero tranquilito. Mateo asintió con esa seriedad breve de los niños que creen estar ayudando en algo importante. A las 7:30 salieron hacia Atocha. De allí, el equipo de Ruta Clara viajó a Zaragoza para cerrar un contrato con una empresa de distribución alimentaria. La reunión fue rápida, precisa, casi rutinaria. Lucía firmó, sonrió lo justo, estrechó manos y revisó la hora. Si tomaban el AVE de vuelta, llegarían tarde a Alcobendas. Por eso Ruta Clara había contratado un helicóptero corporativo por horas, una solución que años atrás le habría parecido de otro mundo. Mateo se puso los auriculares con los ojos enormes. ¿Vamos a volar de verdad? Lucía le acarició el pelo. Solo un rato. Y luego volvemos a Madrid. El helicóptero despegó desde Zaragoza con el cielo limpio y una franja dorada sobre los tejados. Lucía miró por la ventanilla, pero no vio el paisaje. Vio una cocina estrecha en lavapiés, una maleta negra y una frase que durante años había intentado no repetir en voz alta. Solo me frenas. Cuando aterrizaron en la helisuperficie del Parque Empresarial de Alcobendas, el ruido de las hélices cubrió cualquier pensamiento. Nerea bajó primero con una carpeta. Detrás iba el director financiero, repasando en el móvil los 3 expedientes. Lucía esperó a que el piloto diera la señal. Tomó la mano de Mateo y descendió con cuidado. Abajo, junto a la entrada acristalada, había un pequeño grupo esperando. 2 equipos empresariales conversaban entre sí. El tercero permanecía algo apartado, con 3 personas y un hombre de traje azul oscuro que miraba el helicóptero con una mezcla de impaciencia y cálculo.
Javier. Lucía lo reconoció antes de que él la reconociera a ella. Estaba más delgado, con ojeras marcadas y el cuello de la camisa demasiado apretado. Ya no tenía aquella seguridad insolente con la que había salido de su piso. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo en su cara se deshizo. Primero vio a Lucía, luego vio el logo de Ruta Clara en la carpeta de Nerea. Después bajó la mirada hacia Mateo. No podía saberlo con certeza, pero la edad del niño, la forma de fruncir la frente y aquellos ojos le golpearon con una sospecha que no necesitaba pruebas para doler. Fue ahí cuando perdió el color. Mateo apretó la mano de su madre, quizá por el ruido, quizá porque sintió la tensión en el cuerpo de ella. Lucía respiró hondo. No iba a permitir que Javier decidiera el tono de aquel encuentro. No esa vez. Caminó hacia el grupo con la postura recta, el bolso al hombro y su hijo a su lado. «Buenos días», dijo, con una voz serena que no pidió permiso a nadie. «Soy Lucía Salcedo Ruiz, consejera delegada de Ruta Clara S.L. Empezamos cuando quieran». Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo bajó la vista hacia la carpeta que llevaba en la mano, y Lucía vio que sus dedos temblaban justo encima del nombre de su empresa. La sala de reuniones estaba en la 5ª planta, con una pared entera de cristal mirando hacia las naves limpias del parque empresarial. Lucía dejó a Mateo en una silla lateral, cerca de Nerea, con la tablet, los auriculares y el cuaderno de dinosaurios abierto sobre la mesa auxiliar. Le dio una mandarina pelada en un tupper pequeño y le acarició el pelo antes de ocupar la cabecera. Javier se sentó al otro extremo. Intentó mantener la compostura, pero no dejaba de mirar al niño. Mateo, ajeno a todo, coloreaba un triceratops de verde y amarillo, moviendo los pies sin llegar al suelo. «Vamos a empezar por orden», dijo Lucía, abriendo la carpeta. «Cada empresa tendrá 20 minutos de presentación y 10 de preguntas». Las 2 primeras compañías expusieron sin incidentes. Una ofrecía integración de almacenes para alimentación fresca. La otra, un sistema de trazabilidad para devoluciones. Lucía escuchó. Preguntó por costes, por incidencias, por tiempos reales de implementación. No regalaba entusiasmo. Tampoco lo fingía. Cuando llegó el turno de Montalvo Systems S.L., Javier se levantó demasiado rápido. El mando del proyector se le resbaló de la mano y cayó sobre la mesa con un golpe seco. Nadie dijo nada. Él lo recogió, carraspeó y abrió la primera diapositiva. Montalvo Systems desarrolla software de gestión de flotas para empresas de última milla, empezó. Nuestra herramienta permite optimizar rutas, reducir costes y mejorar la comunicación con repartidores y clientes finales. Lucía mantuvo la vista en la pantalla. El producto no era malo. Eso fue lo primero que le molestó. Tenía lógica, una interfaz limpia, algunas funciones útiles para empresas que crecían demasiado rápido. Pero también había huecos. Demasiadas promesas, pocos datos cerrados, demasiada dependencia de un contrato grande que todavía no existía. Javier habló durante 18 minutos. 2 veces perdió el hilo al mirar a Mateo. Una vez llamó Lucía a la consejera delegada en vez de señora Salcedo, y se corrigió tarde. Cuando terminó, Lucía giró una página y levantó la mirada. ¿Cuánta deuda tiene ahora mismo la empresa? Javier parpadeó. Estamos en una fase de tensión de caja, como muchas startups. No le he preguntado eso. Le he preguntado cuánta deuda tiene. El director financiero de Ruta Clara dejó el bolígrafo sobre la mesa. Javier tragó saliva. Cerca de 390.000 euros. ¿Incluye nóminas pendientes? Una parte. ¿Cuántos meses? Uno completo y parte del siguiente. Lucía anotó sin cambiar el gesto. ¿Y el alquiler de la oficina? Javier bajó la vista. 2 mensualidades. El aire se volvió más pesado. Los otros 2 equipos empresariales que aún permanecían en la sala dejaron de mirar sus móviles. Lucía no subió la voz. No necesitaba hacerlo. También veo 3 cambios de proveedor tecnológico en 6 meses. ¿Problema técnico o decisiones de gestión? Javier apretó los dedos alrededor del mando. Diferencias de criterio.
Eso no significa nada, señor Montalvo. El apellido quedó suspendido entre los dos. Javier la miró entonces, como si la reunión acabara de convertirse en algo más peligroso que una negociación. Decisiones de gestión, admitió al fin. Nos precipitamos en el crecimiento. Lucía cerró la carpeta del informe preliminar. El producto puede tener utilidad para Ruta Clara, pero una integración con ustedes no puede basarse en entusiasmo ni en urgencia. Si Montalvo Systems entra en nuestra estructura, será después de una auditoría técnica y financiera completa. Acceso a código, contratos, deuda, nóminas, clientes activos y documentación fiscal. Sin atajos. Javier asintió despacio. La humillación no estaba en las palabras de Lucía, sino en que eran justas. Al terminar la reunión, Mateo levantó la vista. «Mamá, ¿ya nos vamos?» «En un momento, cariño». Javier dio un paso hacia ella. «Lucía, ese niño». Ella levantó la mano antes de que pudiera terminar. «No aquí, y no ahora. Tú te fuiste antes de tener derecho a preguntar». No hubo gritos, solo una frase corta, dicha con una calma que dolía más que cualquier reproche. Lucía salió con Mateo y dejó al equipo técnico revisando la demo. En el ascensor, el niño le ofreció media mandarina sin saber que acababa de estar a 2 metros de su padre. Media hora después, ya en el coche hacia la oficina, Nerea llamó. Su voz sonaba distinta. «Lucía, Inés está revisando el entorno de prueba de Montalvo Systems. Hay nombres de módulos raros». «¿Raros cómo?» Nerea respiró antes de contestar. «Zonas calientes. Devolución limpia. Margen real por barrio». Lucía cerró los ojos un segundo. Esas palabras no eran del mercado. Eran suyas. Lucía no contestó durante unos segundos. En el coche, Mateo se había quedado dormido con la cabeza apoyada contra la ventanilla y una mancha de mandarina en la manga. Al otro lado del teléfono, Nerea seguía en silencio, esperando una orden. «Que Inés no toque nada más», dijo Lucía al fin. «Capturas, copia forense y registro de acceso, todo por escrito». Colgó sin levantar la voz, pero algo dentro de ella se había tensado con una precisión nueva. No era solo rabia, era reconocimiento. Aquellas 3 expresiones no habían salido de un manual de logística ni de una consultora. Las había escrito ella en su mesa de lavapiés, cuando Mateo aún dormía en una cuna prestada, y Ruta Clara era una hoja de cálculo con demasiadas pestañas. Al llegar a la oficina de Arganzuela, dejó a Mateo con Nerea en la sala pequeña donde guardaban juguetes para días complicados. Luego entró en el despacho de Inés. La encontró de pie, con los brazos cruzados frente a 2 pantallas. En una estaba el entorno de prueba de Montalvo Systems. En la otra, una carpeta interna con módulos técnicos. «No quería llamarte hasta estar segura», dijo Inés. «Pero esto no es una coincidencia». Lucía se acercó. Vio los nombres: zonas calientes, devolución limpia, margen real por barrio. Después vio estructuras de cálculo parecidas a las que ella había usado años atrás para clientes pequeños, cuando todo se hacía con facturas dobladas y rutas marcadas a mano. «¿Puede ser que hayan llegado a lo mismo por su cuenta?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Inés negó despacio. «Una vez, quizá. 3 extras iguales con la misma lógica y el mismo orden, no. Y mira esto». Abrió un archivo comprimido dentro de la demo. En una ruta antigua apareció una etiqueta interna. LSR, rutas, base. Lucía sintió un frío seco en la nuca. Sus iniciales estaban allí, escondidas en una estructura que Javier acababa de presentar como propia. No lloró. Se sentó, sacó una libreta y empezó a escribir. Primero pidió a Inés una copia técnica sellada con fecha y hora. Después, llamó al director financiero para suspender cualquier decisión sobre la integración. Por último, pidió cita urgente con Irene Valcárcel Ortega, la abogada mercantil que revisaba los contratos más delicados de Ruta Clara. La reunión fue esa misma tarde. Irene tenía despacho cerca de Plaza de Castilla, ordenado hasta el extremo, con expedientes alineados y una cafetera pequeña junto a la ventana. Escuchó sin interrumpir,
revisó las capturas y alzó la vista solo cuando Inés explicó la ruta LSR, rutas, base. Necesito acta notarial, informe pericial informático y conservación de todo el entorno de prueba, dijo. Y nada de llamadas personales con Javier. A partir de ahora, cualquier movimiento debe poder explicarse ante un juez o ante una mesa de negociación. Lucía asintió. Esa frase le devolvió suelo. No iba a convertir aquello en un escándalo, iba a convertirlo en un expediente. Esa noche, cuando Mateo se durmió, bajó una caja vieja del armario. Allí guardaba papeles de los primeros años, contratos pequeños, facturas de autónoma, libretas con costes de envío, recibos de la gestoría y el portátil antiguo. Lo conectó con cuidado. Tardó varios minutos en arrancar. La pantalla parpadeó, lenta, como si sacara aire de un tiempo enterrado. Buscó en el correo hasta encontrar un mensaje que se había enviado a sí misma 4 años antes. Ruta Clara Buno copia por si falla el portátil. Abrió el adjunto. Allí estaban las mismas palabras. Zonas calientes. Devolución limpia. Margen real por barrio. A las 0:43 llegó un correo de Javier. El asunto era breve. Por favor. Decía que necesitaba hablar con ella, no de la empresa, sino de Mateo. Que no sabía que tenía un hijo. Que merecía una oportunidad de explicarse. Lucía leyó el mensaje una sola vez. Luego lo reenvió a Irene y respondió con una frase limpia. Cualquier cuestión sobre el menor se tratará por vía legal. Antes de cerrar el portátil viejo, abrió el historial del sistema. Una línea de aquella noche en Lavapiés apareció con hora exacta. Dispositivo USB conectado, 22:41. Lucía se quedó mirando la pantalla. La maleta no había sido lo único que Javier se llevó. 2 semanas después, Javier firmó en la sala grande de Ruta Clara SL. No hubo cámaras, ni gritos, ni una frase pensada para humillarlo. Solo una mesa larga, carpetas ordenadas y la voz tranquila de Irene Valcárcel leyendo las condiciones. Era un acuerdo extrajudicial. Si Javier lo rechazaba, Ruta Clara presentaría una reclamación por uso indebido de propiedad intelectual, y Montalvo Systems tendría que defenderse con una caja vacía, nóminas pendientes y una auditoría en contra. Ruta Clara compraba la tecnología de Montalvo Systems por un precio reducido, asumía parte de las deudas para proteger a los trabajadores y Javier quedaba fuera de la dirección. Durante 6 meses solo podría colaborar como asesor técnico, siempre supervisado. Cuando le pusieron el bolígrafo delante, Javier miró a Lucía como si esperara encontrar rabia. Pero ella no le dio eso. Le dio silencio. El silencio de quien ya no necesita demostrar nada. No sabía que teníamos un hijo, dijo él, casi sin voz. Lucía cerró su carpeta. No lo supiste porque te fuiste antes de escuchar. Si quieres estar en la vida de Mateo, será por la vía correcta. Prueba de paternidad, convenio regulador, pensión y visitas progresivas. No por culpa, no por urgencia, por responsabilidad. Javier firmó. Al salir de la sala, Mateo la esperaba con Nerea en el despacho pequeño, sentado en el suelo con el cuaderno de dinosaurios abierto y un zumo a medio beber. Lucía no le habló de contratos ni de abogados. Se agachó, le abrochó la chaqueta y escuchó cómo le contaba que había aprendido a sumar llevando, como si aquella fuera la noticia más importante del día. En la azotea, el helicóptero de Ruta Clara esperaba con las aspas quietas. Mateo le tomó la mano. «Mamá, ¿nos vamos a casa?» Lucía sonrió. «Sí, cariño, a casa». Javier los vio desde abajo, inmóvil, mientras ella subía con su hijo al aparato que llevaba el logo de Ruta Clara. Lucía no miró atrás. Se abrochó el cinturón de Mateo, le apartó el pelo de la frente, y cuando Madrid empezó a quedarse pequeño bajo sus pies, respiró por primera vez, sin sentir que debía probarle nada a nadie. A veces la justicia no llega haciendo ruido. Llega cuando una persona deja de pedir explicaciones a quien la rompió y empieza a construir pruebas
límites y futuro. Lucía no ganó porque Javier se arrepintiera. Ganó porque no permitió que el abandono definiera su valor, ni que la traición la convirtiera en alguien cruel. La confianza es hermosa, pero sin lucidez puede dejarnos desprotegidos. Por eso, después de una herida, aprender a mirar los hechos no es volverse frío, es volver a cuidarse. La dignidad no siempre aparece en grandes discursos. A veces está en pagar una factura con tu propio esfuerzo, en registrar una idea, en decir por vía legal, en proteger a un hijo sin llenarlo de odio. Quien te abandona en tu peor momento no tiene derecho a volver cuando descubre tu fuerza y pedir entrar sin condiciones. Perdonar, si algún día llega, no significa entregar otra vez el control. Significa no vivir encadenado al daño. Lucía no recuperó la vida que había perdido. Construyó una mejor, con los ojos abiertos, el corazón intacto